Que nada, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Te quería preguntar tu nombre y en qué unidad estuviste en Malvinas. Bueno, yo soy Jorge Podestá, Jorge Eduardo Podestá, yo soy soldado clase 62 y en Malvinas estuve con la unidad de Grupo de Artillería 601, la batería de tiro B. Solamente la batería de tiro B fue a Malvinas. Es el regimiento que está en Ciudadela, que en la actualidad es un museo, porque no puede haber, claro, ¿cómo va a haber un grupo de artillería antiaérea en medio de la ciudad? Y el resto del regimiento fue mudado ahora a Mar del Plata. La batería de tiro B es la batería de tiro B Independencia, y es la batería de tiro heredera es la misma batería de tiro que juró la bandera por primera vez a orilla del río Paraná, al mando del general Belgrano. Llevamos ese honor, digamos. Mira, no sabía ese dato, Sí, sí. es re interesante. Sí, tal cual. Y bueno, después tenemos que, ¿viste? Nosotros como soldados de la batería de tiro B Independencia, había dos baterías, la Libertad y la Independencia en ese momento. Y dicen que, bueno, hay que inventarla. Dicen que cuando dijo el general Belgrano toda esa proclama de juráis la bandera hasta defenderla, hasta jugar, dice que del lado de la batería B se escuchó más fuerte el grito. Ah, mirá. Así que se dice sí. Bueno, porque había una historia también en el cuartel. En el cuartel antes de irnos, yo te dije, fue la única batería que fue, porque en realidad en ese momento se peleaban los oficiales para no ir a Malvinas. Era todo, viste, todo un tema, nadie, o sea, era ir de acá, era ir al extremo sur, algo, no sé, se peleaban para no ir. Entonces, ¿Y vos qué edad tenías? Yo tenía 18, 20 años. Yo no tenía injerencia, pero en ese sentido, para que tengas una idea, había dos baterías de tiro, la A y la B. La A era comandada por un capitán y la B por un teniente primero, que es un grado menor. Evidentemente iba a ir la de grado menor. ¿Dónde manda capitán? Tal cual. Y así pasó también con el oficial jefe, que era de todos, había coroneles y había un mayor que recién había llegado, fue con nosotros a Malvinas. Bien. Sí, la idea era después la batería A iba a ir a relevarnos, pero como hubo un puente aéreo, que se suspendió el puente aéreo y nos quedamos en las islas hasta el final del conflicto. Bueno, ¿te acordás más o menos para qué época fuiste? ¿Desde el comienzo o...? No, yo terminé mi servicio militar en noviembre del año 81 y me había preparado para para ingresar a la universidad. Ingresé a la tecnológica, en la Universidad Técnica Nacional y bueno, ya empezaba a empezar en abril del año 82, en marzo, abril, empezaban los primeros días de clase. Y entonces, y un día, el 2 de abril, estalla el conflicto y a la semana viene un viejo soldado amigo mío del cuartel que se había quedado en la última baja, qué sé yo. Yo me había ido en la primera baja. Era el soldado número 13 en ese momento. Y resulta que viene y me dice, mira, tenés que ir, me trajo una cédula de llamada y bueno, al día siguiente nuevamente me fui al cuartel, que era más o menos el 10 de abril. Pasaron todos los días de abril y el día 21 o 22 de abril, bueno, en el cuartel había que armar la batería de tiro B. La batería B se armó con los soldados viejos de la habíamos hecho servicio militar, los 62, y con los soldados nuevos, la clase 63, que estaba recién haciendo la instrucción, se completó. Y prácticamente éramos 60-40 o 73, 60-40 de soldados viejos, ¿no? con nuevos. Los soldados viejos iban todos y los soldados nuevos que estaban empezando la instrucción iban los más
los más dinámicos, los más... había una cuestión de elección, digamos, ¿no? Eso en te iba a los preguntar. oficiales. Sí. ¿Había elección como para ir o no ir a la guerra? Elección para ir o no ir a la guerra, pero no por nosotros no teníamos posibilidades de decidir, no quiero ir, no, qué sé yo. O sea, dependía de los de arriba. Dependía de los de arriba. Por ejemplo, había un muchacho que era clase 62, que había hecho servicio con nosotros, y tenía una novia, y esta novia había quedado embarazada, y se presentó al cuartel y dijo que estaba su mujer embarazada, su concubina, todavía no se había ni casado, nada, creo que... Y en el cuartel le dieron la posibilidad de no ir a Malvinas, ¿no? En ese caso se... Pero después de todos los soldados, viste, elegían a los 62 íbamos todos, por más que gordos, pelados, flancos, todos 62 iban de la batería B. Y los 63 se daban, no sé, había una cuestión de físicamente los mejores, los más dispuestos, los más dicharacheros, qué sé yo. Es un poco lo que fue armándose la batería de tiro B para ir a Malvinas. Bueno, entonces un día, nosotros éramos soldados viejos en el cuartel, en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y salíamos todos los días del cuartel. Había días que teníamos autorizado y días que nos escapábamos. Entonces te digo, éramos soldados viejos, teníamos todas las trampas del cuartel y no hacíamos guardias, los nuevos sí tenían que hacer guardias. Entonces salíamos por el polígono de tiro. Y esa no conocía, la clase de 63 no conocía esa parte. Y entonces quedaba ahí a la calle Agaona en su momento, no me acuerdo. Y íbamos a Ciudadela, tomamos el colectivo que iba por la General Paz, y una bandita que éramos 5 o 6 que vivíamos acá en zona norte, nos veníamos todos a las 4:30, 5 de la tarde, a las 6 estábamos en casa, cenábamos con nuestros padres, qué sé yo. Y a la noche, a las 5 de la mañana nos despertábamos y creo que 5:30 teníamos que estar, 5:30, 6 teníamos que estar en Rivadavia y General Paz. Y ahí íbamos caminando al cuartel, todos juntos, los soldados viejos, y entrábamos todos por atrás. ¿Lo descubrieron alguna vez? No. Lo hicieron bien. No lo tuvieron nunca. Pero no lo tuvieron por ¿qué pasó? Un día llegamos al cuartel y estaba la cuadra, todas las luces de la cuadra. La cuadra es el galpón donde dormíamos, la cama de un lado, la cama del otro. Estaban todas las luces prendidas. El imaginario no estaba, eso más o menos fue para el día 20 de abril. Bueno, nosotros llegamos, la diana generalmente era a las 6:30, 7, no me acuerdo qué hora, creo que le habíamos preguntado a alguien que era a las 7. Bueno, y nos fuimos a dormir, nos cambiamos, nos fuimos a dormir. Bueno, y bueno, no venía nadie. Bueno, nos despertamos, nos enteramos que esa noche habían salido los camiones, que ya los camiones ya los habíamos cargado con nuestro equipaje, con nuestros armamentos, los cañones de antiaérea, artillería de defensa aérea, y la munición, algunas carpas grandes de la cocina, todo lo que es, digamos, para armar todo el vivac en Malvinas. Lo habíamos cargado y esa mañana, de madrugada, todo oscuro, imagínate, de madrugada, nadie se tenía que enterar, salieron todos por la General Paz, llegaron al puerto y cargaron ese equipo en el barco Formosa, y de la empresa de líneas marítimas del Estado, y se iba y ahí se fueron con ese embarque de nuestro equipaje, se fueron los camiones, etcétera, los cañones, lo más pesado, se fueron 2 suboficiales teóricamente a Malvinas. Entonces ya no estábamos yendo a Malvinas, porque todavía no sabíamos a dónde íbamos. ¿Pero se fueron a dormir o qué pasó? Pues te enteraste de eso y... Nos enteramos al día siguiente, nos enteramos de eso, que ya nos habíamos ido, que nosotros íbamos a ir a Malvinas. Bueno. ¿Tuvieron tiempo como para avisarle a sus familias? Sí, mira, era todo, nadie sabía si íbamos a Malvinas, si íbamos, si nos quedábamos, esto, lo otro, qué sé yo. Un domingo,
anterior será el domingo 20 y pico, 26 por ahí, nos permiten que hablemos con le avisan a nuestros familiares que vengan a visitarnos. Bueno, vine mi mamá, saludamos, qué sé yo, estaba medio triste, qué sé yo. Y igual no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas, nosotros no podíamos salir. Y nos vamos a dormir, estábamos todos, y a las 2 de la mañana nos levantan y vamos a salir hacia... nunca supimos que íbamos a ir a Malvinas, pero que íbamos a ir al Palomar. Del Palomar, todo oscuro, ya con todo nuestro equipo. Ya nosotros ya habíamos hecho varios simulacros de prepararse para irse. Claro, de prepararnos para irnos, qué teníamos que preparar, qué teníamos que llevar, qué teníamos que dejar y qué sé yo. Bueno, ese día subimos al avión en Palomar y nos llevan de ahí a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, un hervidero de tropas, qué sé yo, por todos lados. Terminamos en un regimiento ahí, creo que será el 8, de montaña, y hacemos nuestras carpas ahí. Y a partir de ese día, todos los días que llegamos, íbamos al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para ver en qué avión nos trasladaban a Malvinas. Bueno, todo eso así. Un día llegamos allá, dormíamos a la noche en el aeropuerto, todo, te digo, dormir en el aeropuerto era dormir al borde de la pista, ¿viste? Con rocío, con todo lo que se te puede imaginar, ¿viste? Ya eran cosas así. El viento de Comodoro. El viento de Comodoro. El 29 de abril, uno de los últimos vuelos que cruza a Malvinas, nos dividen la compañía, la batería en dos partes, la primera sección y la segunda sección. Y llegamos a cruzar en un avión a Puerto Argentino. Y ya ahí estaban los del 62 y el 63, estaban todos. Todos juntos con nuestro rol de combate, cada uno tenía un jefe suboficial a cargo, cada uno tenía un oficial a cargo. O sea, la batería estaba compuesta por un jefe de batería, 2 jefes de sección, que eran oficiales militares, y cada sección, la primera sección o la segunda sección, tenían 4 cañones, 4 piezas de artillería. Esas estaban a cargo de un suboficial. Por cada cañón había 12 soldados. Y después había pelotones así aparte que hacían servicios generales. Por ejemplo, yo pertenecía al pelotón comando de la primera sección y me dedicaba a hacer estafeta, me dedicaba a hacer al traslado de algunas que otras. Eso era la parte de la función que tenía. Sí. No obstante, tenía siempre la guardia todas las noches y todo tipo de cosas. Es lo que hacíamos siempre, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos el 29, sí. Concretamente el 29 de abril, por la tarde, llegamos a Malvinas. Yo con la primera sección, sí. Y después se vino la segunda sección. Bajamos en el aeropuerto de un quilombo, muchos soldados por todos lados. Sí. Yo la verdad que lo primero que sentí fue un frío enorme. Dije, acá estoy en el polo. En el polo, estoy en la heladera del planeta. No te voy a decir estoy... Estaba nublado. Sí, era todo un descontrol, te digo, realmente. Pero bueno, en ese descontrol, como soldado viejo, sabíamos andar, ¿viste? En ese descontrol del ejército. Entonces pensábamos que se nos iba a hacer fácil. Pero realmente lo primero que sentí fue mucho frío, fue mucha la llovizna. Imagínate que el aeropuerto estaba prácticamente en una península que había viento por todos lados y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí se hacía un lugar complicado. Yo sentí eso, ¿viste? Hay otros que, y lo dije en un reportaje que me hicieron en ese momento cuando yo era muy chico. Sí. Y lo dije, me salió ahí directamente, ¿no? Era lo que me vino en mente. Sentí que tenía mucho frío. Podría haber dicho algo, sentí que llegaba a mi patria, pero no. No, es realmente lo carnal, sentí... lo físico, sí. Y para vos, la ropa con la que fueron a Malvinas, ¿estaba preparada para ese frío?
No, yo eso es algo una deuda que siempre le critico al ejército, le critico a las Fuerzas Armadas, a todos. O sea, yo fui con un par de zapatos borseguíes puestos y como segundo zapato, segundo calzado, una zapatilla de lona flecha con la suela de plástico, ¿viste? Encima el suelo de Malvinas es de esos que se descongela, que sale el agua, ¿no? Es todo turba, es realmente húmedo. En todos los días que estuvimos no hubo un día seco. Claro, se trinchera y se inunda. Hacer trinchera y se inunda, tuvimos que hacer una trinchera elevada. En esa trinchera elevada sí hacíamos fuego, quemábamos un montón donde yo estaba, bueno, para que te cuento a dónde estaba, a dónde no estaba. Sí, contame, por favor. Primero, no sé si seguimos el... No importa. Por favor, no mantenimos atados al guión. No, pero está bien, porque es parte un poco. Obvio. Vos sabés que nosotros llegamos el 29 a Puerto Argentino, y nuestros cañones venían en el barco Formosa, que venía navegando, alegremente navegando por el mar argentino. Entonces, ustedes ya habían llegado. Nosotros ya habíamos llegado. Teníamos que esperar a que lleguen estos cañones. Estos cañones iban rápido, los tipos se querían, porque era la flota de Elma. Estaba el barco estaba el Formosa, estaba el Carcarañá, estaba el Isla de los Estados. Bueno, perdóname, el barco que íbamos nosotros no era el Formosa, era el Carcarañá. Ahí me estoy confundiendo. Y de última después lo chequeamos. Sí. Entonces, había que, en el puerto de Puerto Argentino, en ese momento estaba el barco Formosa, desembarcando su equipo, que era el equipo de muchas unidades, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue ayudar a bajar las cosas. Entonces, y nos armamos una especie de... Un día dormimos en un contenedor en el puerto. Claro, los barcos. Sí, al lado del puerto, un contenedor que estaba todo mojado del lado de adentro porque nuestro vapor se condensaba. Además un frío en el contenedor que es metálico. Un espanto. Bueno, y otro día habíamos hecho un pozo de zorro en la casa de la gobernación, en el jardín de la casa de la gobernación. Un pozo de zorro sería como una trinchera. Un pozo de zorro era una trinchera, ¿sí? Un pozo donde entrábamos prácticamente dos personas acostadas porque siempre uno había de guardia. Y estábamos ahí pero bueno, en ese interín, además de estar ahí en ese pozo de zorro, no sé qué, haciendo qué, ayudábamos a bajar el barco Formosa. En ese interín, en la madrugada del 1 de mayo, fue el primer ataque aéreo sobre Puerto Argentino. Nosotros, una historia muy complicada. Hasta ese momento, Puerto Argentino era una fiesta. ¿Por qué? Porque había recuperado Malvinas. Habíamos recuperado Malvinas, el deseo de todo, los ingleses no van a venir, todo, hasta que los ingleses vinieron. No había dimensión real de lo que... Exacto, no había dimensión real de lo que iba a pasar. En ese sentido, en primera instancia, vemos los primeros heridos entre la propia tropa, vemos caer los Harrier, que la artillería bajó un par de Harrier, caían las bombas, qué sé yo. A partir de ahí, la historia fue otra, o sea, se veía palpitar que no era una fiesta. Nosotros totalmente... Esa noche marcó un antes y un después. Ese día marcó un antes y un después. Ese día, el 1 de mayo, marcó un antes y un después. Vos por ahí me decías cómo me enteré yo del hundimiento de Belgrano. Sí. El hundimiento de Belgrano, más que nada, me parece que pegó a los ingleses, que fue una fecha como diciendo, esto no tiene vuelta atrás.
Es que se rompieron hasta las propias leyes de la guerra. Claro, y al día siguiente se hundió el Sheffield, no por el día 2 o el día 3. O sea, ellos también veían, viste, ellos también venían navegando, todo bien lindo, qué sé yo, pensaban que iban a llegar y los políticos iban a arreglar la diferencia. Pero cuando vieron que se hundió, que estaban ahí en el Atlántico Sur, y era serio, ¿viste? Hacían. Es que había también, ¿no? Yo lo veo desde lo histórico, pero había una puja de poder en cuanto, bueno, de nuestro lado Galtieri tratando de salvar la poca imagen que había, porque la gente ya estaba pidiendo que se vayan, y del otro lado la Thatcher que venía cuesta abajo y la guerra de Malvinas le sirvió para levantar. También venía cuesta abajo, claro, la Thatcher, sí, totalmente. Sí, hay videos que bueno, que yo pude ver de ella probando los cañones, riéndose. Son cosas que uno no puede procesar, ¿no? No, tal cual. Entonces, bueno, ahí cambió una historia, ¿viste? Ahí empezamos a decir, bueno, hay que cuidarse, esto no es esto es serio, esto va en serio. Acá nos vienen a pegar, no va, qué sé yo. Surgieron un montón de cosas. Y además después, en un momento, perdón si me equivoco, pero no mandan a los mismos Kelpers que ya venían con mucha experiencia, a estos que eran muy especializados en el combate. No sé si los Burkers. Los Burkers. No, bueno, ellos trajeron todo un ejército profesional, realmente, ¿no? Pero... Ellos ya tienen un historial de guerra, ¿no? Claro, digamos. Totalmente, sí. Pero bueno, te la hago, no sé, seguimos. Vos olvidate de esto, esta es una guía. El día 8 de abril, para que no me pase nada, porque ahí había algo de Belgrano, ¿viste? Yo no me enteré que el Belgrano se había hundido, ahí en Malvinas. Las informaciones eran totalmente por ahí, por una radio que escuchaba Radio Carver, Radio Colonia, una radio uruguaya, por ahí nos habíamos enterado, ¿viste? Pero hasta que vos no ves, viste, cómo es la muerte, cómo es que se caen los aviones, cómo es, lo ves ahí al lado, te falta, viste, tenés que ir... nadie está preparado para eso. Igual. Claro, tenés que ir comiendo, me parece. Sí. No sé si uno llega a procesar tan rápido tanta destrucción. Sí, después entonces, el día... Llega el barco el Isla de los Estados, el Carcarañá llega a Malvinas, del Carcarañá dejan los cañones nuestros en el barco Isla de los Estados, el Isla de los Estados lo suben a un transbordador que se llama Monsumen, todo eso en el estrecho de San Carlos, ¿viste? Sí. Y la Elma quería dejar el equipo y irse lo más rápido posible. Porque eran barcos que eran blancos muy fáciles. De hecho, los barcos de Elma que estuvieron ahí, creo que el 98%, por no decir el 99%, fueron hundidos o averiados. Claro, ellos no estaban yendo a la guerra, simplemente lo que hacían era llevar los suministros. Claro, y encima, viste, la Armada, ¿qué hizo? Cuando hundieron el Belgrano, sacó a todos los barcos de guerra de las 200 millas, y dejaba los barcos de Elma, ¿viste? Que eran para llevar nuestras cosas, como carne de cañón, qué sé yo, no sé. Bueno, la cuestión es que es otra historia, que esa no te la puedo contar, te la cuenta aún. Pero nosotros, el día 8 de mayo, llega el barco Monsumen, que es un transbordador que llevaba ovejas, como decir, ¿viste? Un barco, unos areneros que hay acá en el puerto de San Isidro, en el puerto de Olivos, ¿sí? Bueno, con nuestros 8 cañones, alguna cantidad de munición, alguna cantidad de combustible y todo lo que podemos. Bueno, ¿El estado de las armas era bueno? Sí, ya era malo cuando lo cargamos, ¿no? Pero no importa. Era bueno, era lo mejor que teníamos. Lo que se movía. Y lo dejan en Puerto Argentino, y de Puerto Argentino el día 10, creo, o algo así, por ahí me equivoco un poco con las fechas, pero después te las puedo asegurar mejor, porque hay un libro sobre este tema que lo hizo un coronel que está con nosotros. Nos llevan en helicóptero. Al norte de Puerto Argentino hay una península que se llama Península de Camber, que tendrá 7-8 kilómetros,
y a lo largo de esa península van dejando, porque se dejaba y no se podían volver a mover, los 8 cañones de la batería de tiro B. Y tenían, el estar ahí, tenían el deber de proteger el corredor aéreo que iba hacia el aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Y cómo te cubrías ahí? Porque quedabas bastante expuesto, digo, en el cañón. Sí, el cañón estaba expuesto ahí en un lugar y ya desde que llegamos nos dimos cuenta que nos podían tirar con todo. Por eso me imagino la situación totalmente expuesta. El cañón estaba por ahí a 150 metros y nosotros estábamos detrás de unas piedras o algo por el estilo, haciendo un vivac, haciendo esto, haciendo lo otro. Y apenas pasaron los primeros aviones, ya se vieron que tuvieron los Harriers ingleses, que era la aviación que tenían, tuvieron que cambiar la estrategia de vuelo porque al pasar tan bajo nosotros le íbamos a disparar y tenían ese riesgo de, por más que eran cañones muy obsoletos, tenían el riesgo de perder un avión. Entonces empezaron a pasar más alto, cambiaron la estrategia de vuelo y ya perdían efectividad. Entonces el aeropuerto quedó, a lo largo de todo el conflicto, el aeropuerto de Puerto Argentino se mantuvo. Con nosotros, con estos cañones de 30 milímetros viejos, y los del lado de Puerto Argentino, más hacia el oeste, además hacia el este, estaban los de unos cañones bitubo, que eran un poco de tecnología mayor, que son los que estaban en Mar del Plata. Entonces, más o menos con eso pudimos mantener ese aeropuerto activo. Bueno, en esa península pasaron pasé hasta el 14 de julio. ¿Y cómo recordás tu relación con tus compañeros, con tus superiores? Bueno, con mis compañeros, nosotros... ¿Estabas con los del 62 y del 63 o solo con los del 62? Mira, yo estaba con los 62. Pero había uno de los 63 que también lo querían, también estaba con nosotros. Pero en la covacha yo había hecho, la trinchera la hice con el 62, que es Marcelo Pelsenegger, que es un gran bajista que lo vas a googlear ahí. Lo voy a googlear, vamos a buscarlo. Y siempre se acuerda, y nos vemos siempre, qué sé yo. Vivíamos los dos en esa covacha y también traíamos a 3 personas más, covacha, porque era una trinchera que, no, como vos dijiste antes, no podíamos cavar porque se llenaba de agua. Entonces habíamos hecho todo con barriles, alrededor 8 barriles, 12 barriles, no me acuerdo bien. Y habíamos puesto unas maderas arriba, unas puertas arriba que habíamos conseguido de un establo. Y arriba le habíamos puesto tierra. Y ahí abajo, como estar abajo de una mesa, sí. Ahí estábamos nosotros. Ese era nuestro lugar, dormíamos Trivi y dormía yo al lado de él. Con nuestra arma era una ametralladora que se llama MAG y la teníamos en el medio. ¿Y alguien haciendo guardia? Sí, la guardia esa éramos, te digo, de este grupo éramos 5 que hacíamos, 6 que hacíamos guardia. Todas las noches. Y generalmente era una primer guardia que le hacía este chico de la 63, que también se dedicaba a ayudar al jefe de la sección, que era un teniente. Lo ayudaba en la primera etapa antes de dormir, de descansar, hablaba con él, le preparaba las cosas, qué sé yo. Después venía yo, de 10 a 1, y después, creo que lo cambiábamos, después venía Trivi, de 1 a... ¿Y podían dormir realmente, descansar? En ese tiempo dormíamos, sí, en esas guardias dormíamos, sí. Era la verdad que también otro de los temas también, que el otro día lo hablábamos también con nosotros lo hablábamos así, vos te ibas, te despertaban así, y yo me levantaba y iba, ¿viste? Y Trivi también se levantaba y iba, ¿viste? Imagínate que hacía un frío tremendo. Claro, te cuesta un montón despertarte con tanto tremendo, frío. Bancame que voy, ¿viste? De cansancio mental, físico, sí. Todo, te pasa factura. Agarrar las medias, ponerte las medias, poner todo abajo de una mesa, ¿viste? Ay, es mucho esfuerzo. Con luz nada, ¿viste? Había una vela que prendíamos con vela, porque
hacíamos con lanas, y en ese lugar donde estábamos nosotros había un puerto y había un montón de tambores de 200 litros. En esos fondos de tambores de 200 litros por ahí quedaba un poco de combustible, negro, podrido, qué sé yo, pero servía, ¿viste? Servía para hacer un tachito, poner un poco de esa lana y prender fuego y estar ahí. Y calentaba un poco, también hacíamos fuego, qué sé yo, con lo que hacíamos fuego con lo que había, rompíamos alambrados, ¿viste? No sé, lo que había hacíamos fuego, porque no había madera, no había leña, nada. No había, bueno, vos me decís qué había, qué no había del ejército, qué le criticás al ejército. Por ejemplo, le critico que no había pensado en el agua de nosotros. El agua era de los charcos. Yo iba con mi caramañola, agarraba un charco limpio y la llenaba. Digo, ¿no? Esa era el agua, por ejemplo, que tomábamos. ¿La comida? La comida, había una comida por día, que era al principio... Una comida por día, es muy poco para sobre todo el clima que había. A la mañana había algo caliente que se llamaba mate cocido, que siempre quedaba la misma yerba y no tenía azúcar, ¿viste? Y había que ir a buscarlo, qué sé yo. Bueno, vos lo ibas a buscar porque era parte de la rutina que te hacía vivir. Y después había que ir a buscar con se llama cilindro, que es como un balde de acero inoxidable. Ibas a buscarlo a la cocina, y en la cocina te servían, dame porciones para 4. Entonces te ponías así, 4, que si encontrabas un fideo eras guerrero, ¿viste? No encontrabas nada, ¿viste? Por ahí había que matar una oveja y había algo, ¿viste? Se había matado una oveja, todo. Y ahí los castigaban, se mataban una oveja o algo así, con esto de los superiores. Tuvimos bastantes altercados con eso, más que nada porque compartíamos la península esa con los infantes de marina. Los infantes de marina fueron más previsores, se habían hecho, nos juntaban las ovejas. Y nosotros íbamos a robarlas. A robar las ovejas, íbamos a robarle. Obviamente, también le robamos harina, le robamos azúcar. Todo esto eran de las noches, a las 7 de las noches, de las guardias, entre las 7 y las 10 de la noche, cuando yo tenía que hacer la guardia, había que hacer estos 5 pibes, que éramos todos de la 63, hacíamos toda una logística para investigar primero el santo y seña, a dónde tenían los marines la comida, a dónde se podía robar y qué sé yo. Y bueno, y hacíamos esas cosas de ir a robar comida, ¿viste? O sea, no es, no te digo nada, ¿viste? Cuando vos una guerra es ir al inframundo, ¿viste? Allá abajo, bien abajo, ¿viste? Estás ahí, bien abajo. Nada más se habla como de las reglas que supuestamente tenían que acatar cuando hundieron el Belgrano, digo, claro, no hay reglas en la guerra, y haciendo una comparación totalmente superlativa, ¿no? Porque no se compara. Pero realmente decir, bueno, no tenían que robar, o bueno, no tenían que, no sé, cazar ovejas, bueno, sí, anda vos a esa situación, claro, ¿no? Sí. Es como muy, muy fácil hablar desde afuera y desde la historia. Sí. Te quería preguntar si te encontraste con barreras en lo laboral, en lo social, a la hora de decir que sos combatiente de Malvinas, por ahí en esos primeros años después de la guerra, si preferías guardártelo. Sí, la posguerra fue bastante caótica para todos. Yo volví, yo vivo en una familia clase media acá, y bueno, ellos me ayudaron a que yo me vaya, de a poco me vaya activando, ¿viste? ¿Nos recibieron cuando volvieron de la guerra? No nos recibió nadie. Íbamos por la puerta de atrás, todo el micro escondido. Es otra de las que tengo también para el ejército, ¿viste? Para el ejército no. Abrieron las puertas, entraron y nunca más nos fuimos, ¿viste? No. Había gente que se quedó, no te miento. Tengo un amigo que vive acá cerca, que era el regimiento 3, que de repente se quedó en el regimiento. Nadie los vino a buscar. Se tuvo que ir a la General Paz y pedirle a la gente que lo trajera a la casa. Eso es tremendo. Y el tipo que lo levanta, que después lo conoce, qué sé yo, en el tiempo, yo te llevo, no tengo drama, pero antes te llevo a cenar.
y lo llevó a comer, ¿viste? Es que también la situación, ¿no? Si vos levantás a alguien y te dice, no, acabo de volver de Malvinas, parece casi hasta que uno no sabe si creer o no, porque como estás acá, te dejaron acá, estás haciendo dedo para que... No, hasta uno podría descreer. De ciencia ficción, ¿no? Te lo traigo porque te va a hablar más que yo, Patricio, pero es Regimiento 3 y es así, así pasó, ¿viste? El trabajo lo trajeron en un auto. ¿A sus familiares por lo menos les avisaron que volvían? No. Porque es tocar el timbre, mamá, estoy en casa. Bueno, te cuento cómo fue mi llegada a Puerto Madryn. Yo llegué con el Canberra a Puerto Madryn. La llegada del Canberra en Puerto Madryn, después te voy a pasar un trabajo que también hice, ¿no? Que lo presenté en La Plata el año pasado, que es la llegada nuestra a Puerto Madryn. Llegamos a Puerto Madryn en el barco Canberra, toda la Vallado, todo Puerto Madryn, si bien el pueblo sabía que venían los barcos, que venían los prisioneros, que veníamos nosotros, que veníamos los soldados, no los prisioneros, tipos que estaban esperando a los soldados, no prisioneros. Perdón, un paréntesis, el trato de los ingleses cuando terminó la guerra, ¿cómo fue? El trato de los ingleses con nosotros es muy bueno. Yo de hecho tengo un amigo de 40 y pico de años que me lo conocí en el Canberra y hablamos siempre, fui a su casa, él vino acá y a su vez hablamos y discutimos y bárbaro. Allá hablamos mucho en el barco, veníamos hablando de rugby juntos. Mira. Y justo es una guerra muy importante. Irfan Higgins es un tipazo. Inclusive en Puerto Madryn este año pasado hicimos también una charla por Zoom ahí en el Ecocentro, muy divertida con él. Sí, el trato con ellos fue respetable, nos respetaban como soldados, ¿viste? Y Puerto Madryn nos dijeron, vos bajabas del barco y te decían carrera mar a los camiones. Había unos camiones y te decían bajen las lonas porque el pueblo no los quiere ver, nadie los quiere ver. Nadie los quiere ver. Bueno, empezaron a saliendo los primeros camiones del puerto y la gente de Puerto Madryn cortó el paso a los camiones y bueno, nos quería saludar, nos quería... O sea, el pueblo hizo lo que tuvieron que haber hecho ellos, porque... Nos invitaba a comer, ¿qué quieren? ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, una señora me preguntó a mí, ¿tienen teléfono? ¿Puedo avisar a tu casa? ¿Qué sé yo? Qué amoroso. Le pasé el teléfono y a través de esa señora juntó varios teléfonos. Mire, su hijo lo vi recién en Puerto Madryn. Empezó a vivir mi hija. No, además después de todo lo que habían vivido, así que la gente nos quiere ver como si tuvieran vergüenza, como si hubiesen fallado, la verdad. Yo no lo había escuchado nunca esto, mirá, sí, una bronca, una tristeza. Esa parte es tristísima, la del 19. Porque yo creo que todo el pueblo, incluso yo tengo 33 y no lo vi, pero estamos súper agradecidos y súper orgullosos de ustedes. Entonces... ese día, es el 19 de junio, es el día que se conoce como el día que Madryn se quedó sin pan y fue puede ser la primera pueblada contra los milicos que querían vernos, ¿viste? Y eso no fue como un alivio de decir, no, en realidad lo que nos estaban diciendo es mentira, porque acá está la gente. Sí, pero igual mira cómo terminó todo, ¿no? Cómo siguió todo. Eso fue Madryn, ¿viste? Hubo familias. Venimos bien, ¿no? Sí, todavía no estaba grabando nomás. Hubo familias que llevaban a los soldados a sus casas y le daban comida, ¿viste? Querés bañarte, qué sé yo. Abrían las puertas de su casa, literalmente. Sí. Y nosotros después subimos a un avión de línea de Austral que nos trajo hasta el Palomar. En el Palomar era un sábado a la noche. No, ¿Qué sensaciones tuviste? Porque volviste al Palomar de donde habías salido para ir a Malvinas. Sí, bueno, estamos en el Palomar, pero bueno, el micro estaba todo con los vidrios tapados. Pasamos por el Palomar que había muchos boliches en ese momento. Sí. Estaban todos los boliches del Palomar, la gente en los boliches y nosotros estábamos todos ahí tapados. Nos llevan a Campo de Mayo, nos tienen el domingo, que era el Día del Padre, para engordarnos, para darnos de comer, y el día lunes a la mañana nos hacen una especie de revisación médica para deslindarse siempre de las cosas y nos hacen firmar un papel que no podíamos decir nada de lo que habíamos vivido en las islas.
Perdón, pero esto es muy personal, pero todo mal, porque además si algo alivia es poder decir, poder contar lo que uno puede contar, ¿no? Condenarte al silencio, a no hablar eso, es con eso todo mal. Sí, no, es inhumano, perdón. Hacemos nuevo. Sí, están muy buenas manos. Tengo que decirlo. Y resulta que después de eso, nosotros nos dan de baja, qué sé yo, te llaman al cuartel, ¿viste? No nos querían dar de baja, no sé, me llamaron al cuartel, pum, me dieron la libreta y me fui, ¿viste? Chao, otra cosa, pum. Me dieron una cierta cantidad de plata que correspondía a lo que yo, a los meses de sueldo de soldado. Y que eran, no sé, me alcanzó para me compré una campera, pero, qué sé yo, a ver, el 10% de eso me sirvió para la campera, el otro 90% me lo pasaron a mis viejos. ¿Pero le dieron algún tipo de compensación, de trato psicológico, de ofrecerles herramientas después de vivir una guerra? Nada. Te vas a tu casa, punto. Se tu vida, te firmamos la libreta. No pasó nada, parecería. No pasó nada, acá no pasó nada, acá no fuiste nada. Te fuiste como si fuera nada, tal cual. Con esa idea también de no digas nada. También, viste, empezabas a conseguir, a ver, algún trabajo, qué sé yo. Vos me decías, no podías decir que habías estado en Malvinas, porque no te daban el trabajo. Y así nos pasó, entonces callamos muchos el hecho de haber... ¿Fue por muchos años esto? Por muchos años yo, por ejemplo, entré a trabajar en Telefónica en el año 92 y en mi currículum no digas que no se entere nadie que había estado en Malvinas, si no, no me tomaban. Era Telefónica, una empresa privada. ¿Y si conocías ponerle a una chica o algo, le decías o...? Sí, le decía, a mi mujer le dije. Está muy bien. Bueno, pero eso es importante. Y por ahí mi mujer es psicóloga, ¿viste? Pero yo le ponía, ¿viste? En mi currículum le decía, porque antes también era, cuando vos hacías un currículum, si ponías que habías hecho el servicio militar, para el empleador era algo bueno porque sabía que no te iba a seguir a hacer el servicio militar en un año. Ya lo habías cumplido. Y además tenía cierta disciplina por ahí. Claro. Pero bueno, me dice, no pongas nada, me decía, me gritaba, no pongas, porque no te van a llamar, no te podías poner. Yo tengo otro amigo que estuvo hasta el 2000, prácticamente en la oficina no sabía nadie que era veterano de Malvinas, nadie lo sabía eso sabemos nosotros, qué sé yo, y tiene todavía bueno, después en el año 2007, creo que es 2007, se hace un instituto de salud mental para los veteranos de Malvinas. Lo inaugura Néstor o Cristina, uno de los dos. Cristina me parece, más adelante fue. Justo te iba a preguntar si vos sentís que en algún momento empezaron a visibilizarlos a ustedes, a ocuparse. Sí, a los 25 años fue Néstor Kirchner el que a nosotros nos decía, bueno, viste que hubo una carpa, viste, o sea, sí. Bueno, esa famosa carpa, no la que había una carpa con movilizados, que fueron los que fueron movilizados, pero la otra carpa era de soldados que estuvimos en Malvinas. Y un día, yo no estaba, pero estuvieron compañeros míos, Kirchner creo que bajó Alberto Fernández, alguno de esos, los que estaban cerca de Kirchner, y dije, bueno, muchachos, bánquennos porque primero tenemos que solucionar el problema, palabra más, palabra menos, de lo que fue los años de la dictadura, y después están ustedes. Bueno, dicho y hecho, en el año 2007, a los 25 años de la guerra de Malvinas. Tuvieron que esperar un montón. 25 años. Es un montón. Charlie, el presidente Menem, nos dio en el año 91 la primera pensión, que era el equivalente, y nos reconoció, nos dio, que era el equivalente a una jubilación mínima. A algunos servía, otros no, bueno, servía. En el 95 creo que también estaba General Balsa,
al mando de las Fuerzas Armadas y del Ejército, o no, de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo el cargo que tenía, pero él define que los soldados que habíamos estado, los que combatimos en Malvinas, eran los que habíamos estado en las islas. Ahí hay una parte que también se estaba siempre peleando. Yo estuve en Comodoro Rivadavia, también estuve en Malvinas, ¿no? Bueno. Quieren ser un combatientes propiamente dicho y quienes no. Exacto, bueno, ese cerró el tema. Todo eso viene con la historia, pero en el año 2007 Néstor Kirchner nos triplica nuestras pensiones, nos da una cierta dignidad y nos da el habla, ¿viste? Empiezan a aparecer centros de combatientes, centros de veteranos, qué sé yo, y sí, tuvimos que dar 25 años. ¿Y sentís que hoy en día hay una remalvinización en otros espacios, como en las escuelas, en los institutos de formación superior? Hay muchos cursos, muchos que están hablando de Malvinas, pero lamentablemente en estos dos años la relación es siempre pendular, y realmente estos 2 últimos años de este gobierno es todo a favor de la colonia, digamos. Bueno, ya lo vemos hablar, ¿no? Ya lo vemos hablar. Sabemos su simpatismo con Margaret Thatcher. Sabemos, por ejemplo, qué sé yo, ahora también se simpatiza con Trump y mató 150 chicas. Y de repente, ¿viste? Bueno, de hecho dijo que es el más sionista del mundo. Es el más, ¿no? Pero el mismo crimen de guerra que matar 150 chicas en una escuela fue matar 323 personas en el Belgrano. Son crímenes de guerra. Sí. Son crímenes de guerra, estamos de claro. Que son imperdonables, ¿no? Porque bueno, algo que caracteriza mucho a quienes están en este gobierno es que el concepto de ellos de terrorismo, de guerra, es como para unas cosas sí, para otras cosas no. Claro, ¿viste? Bueno, te quería preguntar, para vos hoy, ¿qué significa la guerra de Malvinas? ¿Qué significan las Malvinas? Para mí Malvinas ahora es algo realmente, no solo Malvinas, el triángulo es Malvinas, Patagonia o Atlántico Sur y Antártida. Y todo ese conjunto está muy ligado. Yo creo que hay que... son argentinos, primero y principal es argentinos. Y el tener Malvinas usurpado el territorio ese, si vos lo ves así en todo lo que es el mapa bicontinental, es prácticamente como si vos tuvieras una casa quinta y la pileta y todo alrededor de la pileta es del vecino, ¿viste? Bueno, es que algo que se olvida es que nosotros tenemos territorio en disputa. En disputa, claro. Tenemos el 25%, porque así, todo esto, hoy lo ves qué sé yo, a cualquier personaje de esto. Son 2 islitas, ¿viste? No las pongo ni en el mapa, ¿viste? Es el 25% del territorio argentino. Y ni hablar que ahora los ingleses también quieren ver el tema del petróleo, ¿no? Hay un paso estratégico ahí. El paso estratégico, está el petróleo que sale, metales pesados, metales pesados. Y bueno, y también la fuente de proteínas, que es el mar argentino, ¿no? Y Antártida, ya Rusia también... Bueno, Antártida es algo que también se viene. Bueno, si quieren agarrar Groenlandia, están. Claro. Antártida es. Entonces, para mí, lo que significa Malvinas ahora es que tenemos que, desde el punto de vista que podemos nosotros, porque realmente no es que no nos vemos limitados, no nos vemos limitados. La Constitución también te lo dice claro, ¿viste? Tenemos que siempre reclamar nuestras Islas Malvinas. Con las herramientas que nos da el derecho internacional. ¿Y qué pensás esto del derecho de autodeterminación que plantean los que viven en Malvinas? No, eso no, porque realmente tenemos que ir a 1833. Los tipos usurpaban las islas, vinieron con sus barcos, los ingleses, sacaron nuestra población, que estaba Bernet había ido a hacer una granja ya con su mujer, ¿viste? Tuvo una nena, que se llevó ovejas, gallina, todo, a hacer una granja como la que podía hacer en Entre Ríos, ¿viste? Y llegó gauchos, y de repente vino uno, primero que había una disputa por algo también similar al petróleo, que era la grasa
de las focas y las ballenas, que eran fundamentales para prender las luces en otro lado, ¿no? Para que las calles de Londres tengan iluminación. Y así pasaban las... los sacaron a todos directamente. Los sacaron, claro. Los metieron en un barco y los mandaron a Buenos Aires. Y ahí llegamos nuestra gente. Entonces, todo desde ese momento, toda la persona que estuvieron ahí fue población implantada. Claro, no se puede hablar de una autodeterminación de los pueblos como había algunos, ¿no? Algunos de los nuestros incluso. No, tal cual, viste, que ya, tal cual. Pero bueno, es población implantada. Si es población implantada, vos no podés. No hay derecho para reclamar ahí. Exacto. Y la última pregunta, obvio que te damos el micrófono libre para lo que vos quieras decir. Come tranquilo. Mientras comes, pensás, ¿qué le querrías decir a los argentinos, a los que nos están viendo, escuchando, a 44 años de la guerra? Come tranquilo. No, pienso... Primero que la guerra no es el camino, la guerra es el problema, digamos, ¿no? Para resolver nuestro conflicto con Gran Bretaña. Que sí, lo tenemos con las herramientas que nos da el derecho. Entonces tenemos que una herramienta tremenda es nuestra discapacitarnos. Sabemos un montón, ¿viste? Vos tenés un montón de... O sea, ¿qué les digo a los argentinos? Primero que vayan a todas las universidades del conurbano, que vayan a estudiar, y de repente después, sin querer, van a estar detrás de un atril y van a decir que las Malvinas son argentinas. Listo, nada más. Eso, o sea, no me queda mucho más que decir. El camino no es la guerra, el camino no es alinearme con Estados Unidos, ni con Israel. El temor es que nos lleguen a implantar una guerra acá. El temor es clave. Es porque... que ya la otra vez Milei dijo que estamos ganando, ¿no? Encima, bueno, justo la frase que usa, ya nos está metiendo implícitamente. Parece como que nosotros también, y también lo que significa estamos ganando, entonces somos Estados Unidos también. Claro. Somos parte de Estados Unidos y Israel. Sí, tal cual. Sí, así es. Bueno, y... no sé qué más decir. y ustedes están... Tampoco no soy... No, pero digo, en estos 2 años que poco o nada se está haciendo en función a ustedes como veteranos, ¿le están dando lucha o la lucha viene por esto de formar, de dar charlas? Sí, yo más que nada lo que hice fue capacitarme. Realmente fui... Contanos qué estudiaste. Claro, hay una diplomatura que está con la base de la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Hay inscripciones abiertas? Avísanos así. Hay inscripciones abiertas y también la parte de la gente de Cancillería, gente muy capacitada. El director es Daniel Filmus, pero dentro de la cantidad de docentes hay especialistas en Derecho del Mar, como Frida Armas, la doctora Frida Armas, hay especialistas en Historia, hay especialistas en Antártida, y hay especialistas en lo que es el mar argentino. Geografía, mar argentino, los límites. Vamos a dejar el link entonces. Sí, vamos a dejar este link, pero... ¿Vos vas a estar? Yo voy a estar, estoy ahí, hablo también. Pero lo fundamental, me parece, es que vamos entendiendo, ¿viste? Que es mentira que las Malvinas están detrás de un manto de neblina. Están ahí cerca, tenemos que ir a buscarlas. Y que la Antártida, ¿viste? No, porque está el pasaje de Drake, y es un quilombo llegar, y sí fuimos ya. Y además de Tierra del Fuego, que 2 horas y pico, 3 horas. Claro, se lo vamos a dejar a alguien. Y Patagonia también, ¿viste? Ya hasta desde lo geográfico, ¿no? Que están dentro de nuestra plataforma continental, ya no hay mucho que discutir ahí. No hay mucho que discutir, está extendida, todo. Para mí tenemos todas las de ganar y hay que seguir por el derecho internacional. Sí, hay que seguir por no en este gobierno, pero bueno. Y también, realmente acá dijiste un toque que es fundamental. También la Antártida, Latinoamérica, es toda Latinoamérica unida. Entonces tenemos que ir con Chile, tenemos que ir con Brasil, tenemos que ir con Perú, tenemos que ir con Colombia, tenemos que ir con estos
del patio de atrás de Trump, y creo que una vez que nos vayamos todos del patio de atrás, todos unidos, me parece que tenemos nos todo, van a escuchar. Tenemos todo. Uruguay, fundamental. ¿Qué pasa si Brasil no le da un puerto, si Uruguay no le da un puerto, si Argentina no le da un puerto? ¿Cómo van a los cruceros a Malvinas o los cruceros a la Antártida? Ingleses, por supuesto. Bueno, es que algo que creo que también nos jugó en contra en ese momento, bueno, era que estaba Pinochet en Chile. Exacto, sí. Y toda la tradición que hubo atrás, que bueno, uno exime, ¿no?, al pueblo chileno, cuando en realidad fue la decisión de un dictador en ese momento. O no sé, te pregunto, ¿se exime al pueblo chileno de eso? Yo creo que sí, porque el pueblo vos lo ves y no, es la decisión del dictador, el pueblo no piensa, somos hermanos prácticamente, o sea, San Martín se juntó con O'Higgins, todo, ¿cómo te va? ¿Viste? Le dijo, ¿viste? Viviremos todos juntos. Desde ahí tenés que ir a la historia muy abajo, me parece, para decir. Después, lo que creás, eso es todo para el fabricante de armas. ¿Viste? La guerra del 78 con Chile hubiera sido fratricida mal. No, tremendo. Bueno, y ojalá que los jóvenes, los pibes que nos escuchan, que tanto cantaron para el Mundial de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, sepan que no es el camino votando a gente como Milei, ¿no?, que es tan antinacional, tan antipatria, que si puede le regala las Malvinas, sí, la Antártida. Totalmente, ya lo dijo y bueno, mejor no lo repita. Mejor si no le demos entidad. Bueno, te queremos agradecer mucho por la entrevista, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Muy bueno. Así que bueno, te espero que te hayas sentido cómodo, comimos cosas ricas, tomamos mate, hablamos de Malvinas. Yo te voy a agregar algunos artículos para que los puedas ver y los puedas distribuir y entonces te vas a... bueno, vamos para la próxima. Vamos para la próxima y además vamos a dejar el link para que se puedan inscribir a la diplomatura. Diplomatura en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Completita. Completita, sí. Bueno. Es algo que tenemos que conocer todos. Me parece perfecto y más en estas estadías donde lo geopolítico se está como redefiniendo, ¿no? Hay un cambio mundial. Totalmente, todos están viendo el sur. Todos están en miras de eso, así que lo mejor es prepararse. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muchas gracias. Muchas gracias, me pasé muy bien. Gracias.